nosotros está el doctor Darío Jacobsen, Specialist in Clinical Biochemistry, con el tema a tratar es beneficios de implementar un sistema de gestión de calidad en laboratorio clínico. Doctor Darío, sea usted bienvenido nuevamente. En este momento puede compartir su pantalla e iniciar con su presentación. Bueno, muchas gracias, John, Carlos, Joana también por la invitación a la jornada. Antes de comenzar, quería mandarle un saludo muy grande a la doctora Viviana Fabre por su cumpleaños también, y bueno, agradecerle por la generosidad que siempre tiene con sus colegas y las personas que trabajamos con ella en su equipo de trabajo. Bueno, vamos a hablar de los beneficios de implementar un sistema de gestión de calidad en el laboratorio clínico. Bueno, quería contarles que actualmente yo estoy trabajando en el Hospital de Clínicas José de San Martín de la ciudad de Buenos Aires, que depende de la Universidad de Buenos Aires, junto a la doctora Viviana Fabre y a otros colegas que formamos un equipo de trabajo. Y bueno, actualmente nos encontramos con el desafío también de estar trabajando bajo un sistema de gestión de calidad e intentando mejorarlo día a día. También en mi experiencia, a lo largo del tiempo, yo hace muy poquito que me incorporé al hospital, he trabajado en otros laboratorios privados de la ciudad de Buenos Aires, acá en Argentina, y bueno, he visto diferentes sistemas de gestión de calidad en sus características de funcionamiento, y la idea de esta charla es contarles un poco esa experiencia y algunos tópicos del por qué para mi forma de ver es muy importante y es muy beneficioso implementar un sistema de gestión de calidad en el laboratorio. Como desarrollo de la charla vamos a comenzar hablando muy brevemente de lo que es el rol del laboratorio en el servicio de diagnóstico, en el sistema de salud, y los impactos que pueden llegar a generar los errores del laboratorio en la seguridad del paciente. Luego vamos a ver algunas estadísticas sobre errores en el laboratorio, en qué etapas habitualmente se reportan, ¿no?, en la bibliografía, en qué etapas ocurren en mayor porcentaje. Por otro lado, vamos a hablar del sistema de gestión de calidad y, bueno, a lo que nos trae la charla, ¿no? Cuáles son los beneficios de su implementación, principalmente, viendo un enfoque en lo que es la cultura organizacional y el trabajo en equipo, el rol de las auditorías y las no conformidades como potenciadoras de la mejora de un laboratorio, el rol del análisis de riesgo, que hoy en día se encuentra cada vez más implementado, nombrado y cada vez es más importante en lo que es un sistema de gestión de calidad. Ejemplos de indicadores como toma de decisiones. Y por último vamos a hablar muy brevemente de lo que son los controles analíticos y aseguramiento de la calidad y la gestión del conocimiento como un tema que empieza también a ser importante en lo que respecta a la calidad. Y por último, algunas conclusiones finales que voy a permitir darme. Entonces, para comenzar, simplemente quería traer un concepto de muchos de los que hay, de lo que se refiere a calidad en el laboratorio, pero este concepto lo traigo, siempre lo muestro en mis charlas, es un concepto que viene del CDC, del año 1987, donde definen a la calidad como la capacidad de un producto de proveer la totalidad de rasgos y características conformes a las necesidades implícitas o requisitas por el cliente. Podemos hacer una transformación a este concepto y hablar de un producto que son los resultados del laboratorio, que tienen que ser exactos y a tiempo, como dos requisitos fundamentales para cumplir con la calidad justamente de ese servicio, y que tenemos que ver y tenemos que escuchar a los principales usuarios de ese informe, que van a ser los médicos y los pacientes. Por otro lado, también les traigo un concepto de LAO y colaboradores. Perdón, Doc, que le interrumpa Sí. un segundo. Tal vez aún no está compartiendo las diapositivas. Ah, Ajá, vamos a ver. sí. Bueno, parecía que estaba hablando mucho, pero no estaba compartiendo. Ahí voy. A ver, voy de vuelta, a ver si se ve bien. Perfecto. Ahora sí, en este momento ya empieza a ¿Se compartir. ve bien ahí? Bueno, muy Ahora bien. sí, Gracias, John, por el aviso. no se preocupe. Suele pasar esto en la virtualidad. Bien. Entonces, como les contaba, una hoja de ruta entonces para el desarrollo de la charla, que era lo que les contaba recién, y le estaba hablando del concepto de lo que es calidad, y
el concepto de lo que es seguridad del paciente, ¿no? Que en realidad la seguridad del paciente está muy bien definida en ese trabajo de Lau y colaboradores, donde la definen como la ausencia de daños evitables sobre el paciente durante el proceso de atención médica, ¿no? Y ahí vemos que ya el concepto de seguridad del paciente no solo es un concepto de laboratorio, sino es un concepto del servicio de salud en su totalidad. Y lo que más quiero resaltar en este concepto es la palabra evitable, ¿no? Tenemos que llegar a evitar que ocurran esos errores que no deberían ocurrir y que no deberían impactar en el cuidado del paciente. Entonces, ¿qué puede llegar a generar un error en el laboratorio? O si lo queremos ver de otra forma, en todo el servicio de diagnóstico, puede haber un retraso justamente en el diagnóstico, un diagnóstico incorrecto, puede no haber un diagnóstico cuando debería ocurrir, puede haber una intervención innecesaria debido a un error en el laboratorio, puede haber un seguimiento innecesario de ese paciente, después vamos a ver una estadística muy interesante respecto a ese tema, y también, ¿por qué no puede haber un tratamiento que sea innecesario, ¿no? Y todo lo que esto implica, principalmente desde la visión del laboratorio del sistema de salud, sobre el paciente, ¿no? Que puede dejar secuelas tanto reversibles, como un daño que quizás se pueda revertir, o secuelas irreversibles ya pensando en un daño mayor y en un impacto mucho, justamente irreversible en el paciente. Entonces, para ubicarnos en cuál es el rol del laboratorio, tenemos que también comprender cuál es el rol del sistema de salud y cuál es el rol del servicio médico, ¿no? Es realizar una intervención oportuna que pueda establecer de manera efectiva una mejoría en el paciente, ¿bien? Y mediante evaluación de estado clínico, médico, realizar una solicitud de estudios en los cuales se encuentra el laboratorio, se encuentra el servicio de imágenes, entre también otros servicios, y donde ahí es el rol de nosotros como laboratorios, debemos trabajar de forma segura y de forma confiable para poder emitir resultados que conlleven a una toma de decisión correcta, una nueva evaluación quizás del paciente en el futuro, y por qué no otra vez va a aparecer el laboratorio en una intervención sobre ese paciente, ya sea en un seguimiento, un tratamiento, o en un diagnóstico que no se ha llegado en la primera instancia. Entonces, es muy importante la relación, y acá ya se vislumbra, esa necesidad de trabajar de forma interdisciplinada con todos los miembros integrantes del sistema de salud. Bueno, esto es algo que es el día a día de los bioquímicos, de los que trabajamos en el laboratorio. No voy a hacer mucho hincapié a lo que respecta en el funcionamiento del laboratorio, sin nombrarles que a grandes rasgos tenemos 3 etapas muy importantes, después vamos a ver algunas otras, pero tenemos la etapa preanalítica, la etapa analítica y la etapa posanalítica, ¿no? Y que la actividad o el proceso más importante en el cual el laboratorio se va a hacer cargo va a ser en la transformación de esa orden, de esa solicitud médica, en un informe del laboratorio, ¿no? ¿Y por qué lo digo así? Lo digo así porque es una forma de adaptar el trabajo que hacemos en el laboratorio al concepto de proceso que aparece en la norma ISO 9000, Sistema de Gestión de Calidad y Fundamentos y Vocabularios, ¿no? Donde se define el proceso como un conjunto de actividades, ¿sí?, que interactúan para transformar un elemento de entrada, en nuestro caso es la orden médica, en un resultado, en un elemento de salida que sería el informe. Entonces, comprendiendo esto, vamos a ya identificar que dentro del laboratorio tenemos un gran proceso para realizar esa transformación, y si todos los que estamos trabajando en laboratorio sabemos que es muy compleja esa interrelación, y a su vez dentro de ese gran proceso global vamos a tener etapas más chicas, más específicas, como la etapa preanalítica, analítica y posanalítica, y dentro de ellas vamos a tener aún más actividades, con lo cual acá se vislumbra la complejidad que tiene el laboratorio para llevar adelante esta tarea. Y que sí, la estandarización de muchas de las actividades que consideramos como críticas va a ser muy difícil mantener un estándar de calidad. Bueno, para hablar un poco de las estadísticas respecto a los que son los errores del laboratorio, les traigo 2 trabajos en realidad de Mario Prevani, que es uno de los profesionales que más ha estudiado el impacto de los errores del laboratorio en el cuidado del paciente, y lo que vemos es que el servicio del laboratorio tiene una gran influencia en las decisiones médicas y cada vez tiene, digamos, más influencia en esas decisiones, y que alrededor de un 60 o un 70% de esas decisiones médicas se van a fundamentar en estudios de laboratorio, ¿no? No solo en estudios de laboratorio, obviamente que en la clínica y en otros estudios de diagnóstico, pero lo que quiere decir acá el autor es que el laboratorio participa en esa toma de decisiones, ¿no?
Entonces le da cierto rol de importancia al trabajo que realizamos dentro del laboratorio. Entonces hace un análisis de los errores transcurridos en el año 1996 en su laboratorio, y los ocurridos durante el año 2006, o sea, 10 años después. Bueno, lo que encuentra es una gran reducción de la totalidad de los errores, de 4.600 a 3.092, del 96 al 2006, y lo que vemos también es que la mayoría de los errores ocurren en la etapa preanalítica, ¿no? Y esto va a ser una constante a lo largo de todos los estudios de errores en el laboratorio, donde se dice que el mayor porcentaje de errores se comete en la etapa preanalítica, que implica desde la interpretación de la orden médica, la preparación del paciente, la recolección o toma de muestra y el acondicionamiento de esa muestra hasta que la muestra llega al laboratorio per se para ser procesada. Lo que vemos es que alrededor de un 70% de los errores provienen de la etapa preanalítica, un 13% de la analítica y un 18% de la posanalítica, y vemos que en el año 2006 esos valores se mantienen. O sea, podemos decir que si bien se han reducido la cantidad de errores en este modelo que estamos viendo, el porcentaje sigue siendo el mismo. Sigue siendo la etapa preanalítica la de mayor error. Y por otro lado, algo que también es interesante explorar, han hecho un metaanálisis de distintos trabajos que han reportado un estudio de errores cometidos por el laboratorio y su impacto en el paciente, y lo que vemos es que en diferentes trabajos, alrededor o entre un 24 y un 30% de esos errores cometidos han tenido efecto en el cuidado del paciente, y peor aún, entre un 2.7 y un 12% de esos errores han tenido efectos adversos sobre el paciente, o sea, secuelas reversibles o irreversibles sobre ese paciente. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que empezar a tener un rol un poco más proactivo en lo que es la aparición de estos errores y cómo trabajar dentro del laboratorio. Algo que me pareció muy interesante compartir y que generalmente también lo incluyo en las charlas, en estos trabajos ellos hacen una estimación de qué podría pasar con solamente un error de laboratorio cometido por una interferencia en un inmunoensayo, como por ejemplo la metodología que se utiliza en el laboratorio de endocrinología, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que un resultado incorrecto, ya sea por una interferencia que presente una muestra, puede llegar a generar como máximo, por lo que han estudiado ellos, 15 consultas médicas innecesarias a diferentes profesionales y 77 estudios complementarios innecesarios, ¿no? Donde se incluye todos los análisis que se podrían pedir, por ejemplo, en un próximo laboratorio. Si bien esto es una estimación de lo que podía ocurrir, me pareció muy interesante compartirlos porque realmente esto es un riesgo, no tan solo una pérdida de tiempo, pero sino también es un riesgo para el paciente, porque en cualquiera de esas 15 consultas o 77 estudios complementarios se puede volver a generar un error y se puede llegar a generar un daño aún mayor. Y lo que es importante también cuando uno analiza esto es que comprende la cantidad de algoritmos o la forma que tienen de trabajar el servicio médico con los algoritmos de diagnóstico cuando hay alguna falencia que, por ejemplo, se conoce a nivel metodológico de una técnica que utiliza el laboratorio, o que a nivel mundial no se puede mejorar tal técnica y es el mejor desempeño que puede tener el laboratorio. Entonces, se buscan otro tipo de soluciones para poder complementar la interpretación de ese resultado. Bien, en ese mismo trabajo, en el cual Plevani llamaba a los errores del laboratorio como la punta del iceberg, ¿no? Teníamos que conocer los errores, que sería la punta del iceberg, pero después teníamos que ver qué era lo que estaba sumergido, por qué se generaban esos errores y de dónde provenían. Se estudia y se plantea, como ya vimos en la tabla anterior, que la mayoría de los errores se producen en la etapa preanalítica, entre un 46 y un 68% de esos errores del laboratorio provenían de esa etapa, y que las causas eran variadas, como podía ser una muestra incorrecta, una muestra con volumen insuficiente o cantidad insuficiente de muestras, que las condiciones no sean las adecuadas para mantener la calidad de ese resultado respecto a la muestra, que el transporte no haya cumplido con los estándares establecidos, o que haya una correcta identificación, como puede ocurrir cuando se cruzan dos tubos de pacientes diferentes, ¿no? Entonces,
Por otro lado, vemos que en la etapa analítica se reportaba entre un 7 y un 13% de los errores. Esto es lógico porque ahora vamos a ver más adelante, pero se ha trabajado mucho en lo que es el desarrollo de medidas de control de calidad en la etapa analítica, y esto es producto de la automatización y de estos sistemas de control que hemos desarrollado en la parte analítica. Gracias a eso podemos decir que de un 7 a un 13% de los errores ocurren solamente en la etapa analítica, y que generalmente provienen de la malfunción del equipamiento o de un error inherente de una muestra del paciente, como puede ser una interferencia. Y por otro lado, de un 18 a un 47%, vamos a hablar de errores de la etapa posanalítica, donde ya va a estar afectado el informe del paciente debido a un reporte mal confeccionado o parámetros mal configurados en ese informe, un tiempo de entrega inadecuado para la toma correcta de decisiones. Siempre doy el típico ejemplo del laboratorio de guardia, donde un resultado o un informe tiene que, digamos, emitirse lo más rápido posible para una toma, por ejemplo, en una situación de un paciente crítico, y de nada sirve un informe entregado 12 horas después de que el paciente esté en condición crítica. Entonces, tenemos que ser muy conscientes en cuál es el requisito en esta etapa de nuestro informe y el tiempo de entrega. Y por otro lado, algo que también ocurre es información inapropiada o confusa dentro del informe. Nosotros muchas veces solemos en el informe de laboratorio poner algún comentario, y nos tenemos que asegurar que ese comentario sea claro y, en vez de traer confusión, en realidad aclare algún tema puntual de un resultado. Entonces aquí ya les empiezo a plantear qué difícil sería controlar todo esto sin tener a una persona monitoreando la ocurrencia de estos errores, como vemos en el esquema de la izquierda, y que va viendo diferentes parámetros, cómo se van moviendo en tiempo real, sería la solución ideal a todos nuestros problemas del laboratorio, y tomando decisiones para poder evitar que estas cosas ocurran, ¿no? Bueno, eso es lo que debería, o el rol que debería jugar un sistema de gestión de calidad, que más adelante vamos a ver bien a qué se refiere este concepto. Pero les quería traer también una sorpresa que me llevé al preparar esta charla, buscando trabajos sobre errores del laboratorio, donde encuentro el trabajo de Plevani y de otros autores. Me encuentro muchas páginas que al poner en el buscador error de laboratorio, me aparecieron páginas legales, ¿no? de otros países, donde los estudios de abogados directamente invitaban a las personas que habían sido damnificadas por alguna mala praxis en el sistema de salud a presentarse, a asesorarse, y hasta se animaban a presentar cuál sería el beneficio económico en el caso de una demanda, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención, porque si bien esto es algo que nosotros vamos a trabajar por la seguridad del paciente y no estamos hablando de algo, un impacto, una demanda económica, sí es bueno como para saber cómo lo están notando desde afuera del laboratorio, ¿no? ¿Cómo lo ven? Entonces, por ejemplo, ellos plantean que por un aborto espontáneo, por una enfermedad genética que no se detectó en el momento oportuno, la demanda hacia el médico podía ser de $28 millones, o por no haberse realizado una cirugía cardíaca en un infante, donde después a ese infante se le generó una parálisis cerebral, la demanda era de 15 millones. Entonces, la idea, por eso también les quería compartir, era de cómo nos ven desde afuera de las paredes de la institución de salud, ¿no? Y por suerte, esto les contaba más atrás, hemos tenido una evolución en lo que es la calidad dentro del laboratorio, ¿no? Este también es un trabajo de Plevani, donde habla un poco de el diagnóstico de los errores del laboratorio de medicina, y lo que podemos observar, ¿no? Es que alrededor de los años 50 y los años 90, la calidad estaba dirigida a lo que eran los errores analíticos, como les contaba antes, ¿no? Por eso apareció la automatización, por eso hoy contamos con controles de calidad, internos y externos, y eso ha avanzado tanto y se ha desarrollado tanto que los errores analíticos se han reducido considerablemente. No así significa que no deberíamos mantener esos puntos de control, pero eso fue el esfuerzo de empezar a aplicar conceptos de calidad en la parte analítica. En los años 90 ya se comenzó ese concepto a involucrar otras etapas del laboratorio, como la etapa preanalítica y la posanalítica, y observen que esto fue en los años 90, a pesar de eso, hoy seguimos contando con que la mayor cantidad de los errores provienen de la etapa preanalítica, pero eso también es parte de su naturaleza, por lo complejo que es la parte preanalítica. En los años 2000
también se pensó en salir de las paredes del laboratorio y pensar qué pasaba entre la interacción entre la etapa preanalítica y la solicitud médica, o en la etapa postanalítica, que era la interpretación del resultado, y se creó el concepto de etapa preanalítica como esa actividad que ocurre en el momento en que el médico evalúa el estadio clínico del paciente y solicita estudios de laboratorio, y cómo podemos nosotros, el laboratorio, ayudar en esa etapa, por ejemplo, contándole sobre las últimas innovaciones, o sobre el desempeño de algunos métodos, o sobre la utilidad clínica, y trabajar de forma interdisciplinada. Y por otro lado, en la parte post-analítica, el hecho de la interpretación del informe, y también trabajar en equipo para poder mejorar ese informe y que sea más claro, ¿no? Para quien va a ser, en última instancia, quien lo va a interpretar y va a tomar una acción. Y por último, al día de hoy, ya estamos hablando entonces de un laboratorio que está dentro de un servicio de diagnóstico, y vamos a hablar de errores de diagnóstico. O sea, casi que no va a haber diferenciación entre un servicio de laboratorio, servicio médico y servicio de imágenes, y vamos a hablar en su totalidad de un servicio de diagnóstico. Me parece muy bueno que para algo que es hacia donde va a aspirar el servicio de calidad al futuro. Y por último, en esta introducción, dejarles algunas opiniones de diferentes autores. Por ejemplo, Giuseppe Lippi, en el año 2020, este paper está recién publicado, dice, y con justa razón, que el laboratorio clínico es considerado como una de las disciplinas, ¿sí?, que establece la cultura de calidad hacia el resto de las organizaciones de salud a lo largo de los últimos 100 años. Y esto es así. Cuando uno analiza el concepto de calidad y la implementación de herramientas de calidad a lo largo de los años y dentro del sistema de salud, vemos que en muchas ocasiones el laboratorio es el promotor, y que muchas veces esa calidad que desde el laboratorio, como me gusta decir a mí, contagiamos al resto de las instituciones, al resto de los servicios, hace que el resto de los servicios vea como un modelo factible su aplicación, y así terminamos teniendo sistemas integrados de gestión de calidad donde podemos interrelacionar los diferentes servicios, que sería el modelo ideal, ¿no? Un poco también hablando de esos modelos que hoy en día muchas instituciones de salud, como por ejemplo los hospitales, tratan de acreditar por John Commission, o instituciones que acreditan la calidad de todo el servicio y de diagnóstico de todo el hospital y no solo el laboratorio, ¿no? Es algo también importante, gracias a esto, es que la tasa de errores originados desde el laboratorio respecto a los errores totales que pueden ocurrir en una institución de salud es de un 0,3%, muy por debajo de lo que pueden ser otros servicios, como el servicio de imágenes o de patología mismo celular, que también es un proceso mucho más complejo, y que también el postanalítico está como muy cargado respecto a lo que es probabilidad de error y trabajo que hay que hacer en esa etapa. Por otro lado, también Plevani remarca que detectar un error en el laboratorio provee una importante oportunidad para poder mejorar, indicaría una debilidad en las políticas y procedimientos. Esto les traigo porque en realidad es un poco cambiar el pensamiento, cambiar la cultura, ¿sí?, y tomar al error como una oportunidad de mejorar. Después, más adelante en la charla, vamos a ver cómo vamos a tratar esos errores, pero a lo que voy es, no tenemos que tener ni vergüenza al error, ni tratar de ocultar el error, sino que lo tenemos que visibilizar para tomar acciones, para cuidar al paciente y para poder mejorar nuestro servicio, ¿no? Y por otro lado, algo de LIP y colaboradores, que también me pareció muy interesante, que habla un poco de cómo tratar de evitar esos errores, ¿no? Y él dice que nombrar, culpar, avergonzar o castigar nunca ha funcionado para abordar y reducir errores en el laboratorio y que afectan la seguridad del paciente, ¿no? Entonces tenemos que tomar quizás otra conducta, que no sea la de individualizar un error en una persona, sino que tratar de pensarlo en una forma de falla de esas actividades y el por qué, ¿no? Un análisis de causa genuino. Entonces, cuando hablamos de un sistema de gestión de calidad, y en diapositiva anterior, cuando veíamos las etapas y los diferentes errores, habíamos dicho que sería ideal tener una persona monitoreando todo esto y evitar que ocurra un error. Bueno, justamente el sistema de gestión de calidad es una forma de dirigir una organización para poder controlar principalmente lo que refiere a la calidad del servicio, ¿no? Entonces, de alguna forma, tenemos que definir políticas y objetivos en esa organización que tengan como meta estándares de calidad, poder implementar actividades, procedimientos instructivos
pero que sean de forma, digamos, pensarlas y ejecutarlas de forma estandarizada, de forma igual a lo largo de todo el trabajo del laboratorio y pensar en la mejora continua. Tener registros, confeccionar registros, y yo creo que al finalizar esta charla espero o trato de convencerles que el registro, si bien es antipático y muchas veces nos cuesta mucho completarlo, nos ayuda en la toma de decisiones y es la mejor herramienta que tenemos para tomar buenas decisiones y para controlar algunas actividades del laboratorio. Y por otro lado, les traigo también algunas de los conceptos que maneja la norma IRA-MISO 15189, en nuestro país es IRA-MISO porque hay un organismo que la distribuye en nuestro país, en otros países es ISO 15189, donde se tocan diferentes tópicos que el laboratorio debería pensar en estandarizar para poder lograr la calidad en el servicio, ¿no? Y si bien esta norma nos va a decir lo que deberíamos hacer, no nos dice el cómo lo deberíamos hacer. Y ahí está la impronta de nosotros como profesionales del laboratorio y del sistema de salud, el pensar en cómo lograr esos estándares y esos objetivos, ¿no? Que van desde la responsabilidad de la dirección, o sea, yo en los años de experiencia que he tenido en auditorías, siempre me gustó decir que nadie se salva de lo que es el servicio y el análisis de la calidad de un servicio, y tanto desde la dirección de una institución como las personas que estamos trabajando per se en el laboratorio, todos vamos a ser entrevistados y de cierta forma vamos a tener que demostrar que somos competentes para tomar decisiones dentro de una institución. Vamos a prestarle mucha atención a lo que son las necesidades de los usuarios, ¿sí? Que van a ser los médicos y los pacientes que van a los pacientes recibir ese informe y los médicos interpretarlo. Y vamos a tener que definir cuestiones como alguna política de calidad con objetivos hacia dónde vamos a ir a nivel organizacional. Vamos a tener procesos de gestión que nos van a permitir, por ejemplo, definir un ciclo de auditorías, definir un ciclo de tratamiento de no conformidades, o hacer un análisis de riesgo en el momento oportuno, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a trabajar mucho sobre lo que es el personal, la capacitación, la educación continua, y algo que a mí siempre me gusta traer, que es ese concepto de gestión del conocimiento, más allá de un plan de capacitación, es bueno hablar del conocimiento como algo colaborativo. Y vamos a tener diferentes puntos que cumplir a nivel preanalítico, analítico, y también, ¿por qué no?, en el informe del resultado y algunos aspectos que va a tener que cumplir ese informe para que sea un informe claro y contundente en cierto aspecto, ¿no? Y por qué no también hablar de la parte de aseguramiento de calidad, que seguramente todos estamos más familiarizados en lo que es los controles analíticos, pero que también hay algunos aspectos de la norma 15189 que son muy interesantes de analizar. Bueno, visto esto entonces, vamos a hablar un poco de cuáles serían para mí, ¿no?, los beneficios de implementar un sistema de gestión de calidad en el laboratorio. Yo lo veo así, es mi visión, ¿sí? Lo veo al laboratorio teniendo que, como una institución, y nosotros obviamente siendo parte de esa institución, teniendo que hacer muchas veces y en muchas ocasiones, por lo menos eso pasa en mi país y en muchos países también en vías de desarrollo, donde tenemos que hacer ese equilibrio entre los recursos que disponemos y la calidad, ¿no? Y es ahí, obviamente, el criterio que tenemos que tener como profesionales que vamos a estar trabajando en un laboratorio, de, a pesar de los recursos que tenemos, siempre mantener la calidad o los estándares que se puedan mantener de calidad y cada vez mejorar ese servicio, porque siempre tenemos que pensar en la seguridad del paciente. Entonces, siempre me gusta decir que este juego entre los recursos y la calidad sería imposible de llevar adelante sin el trabajo en equipo. Para mí, pieza fundamental de cualquier institución y cualquier sistema, y más en el laboratorio, donde en una misma actividad vamos a interaccionar muchas personas. Por otro lado, vamos a tener que ser muy hábiles en establecer puntos de control y evaluaciones para ver cómo estamos, en qué situación estamos respecto a la calidad del servicio, y obviamente que los objetivos principales va a ser la seguridad del paciente, va a ser detectar errores y corregirlos antes de liberar un informe, pero también, y es algo muy importante que sí tenemos que cambiar nuestra cultura, es el hecho de prevenir errores. No me alcanza solamente con tener el mejor sistema de control y evaluación que me permita detectar un error antes de que ocurra, sino que directamente también tengo que sentarme a planificar para directamente prevenirlo, ese error, que no ocurra. O sea, poder tener un punto de control, pero haber pensado el proceso tan bien que ese error, la probabilidad de que ocurra es muy baja. Puede ocurrir, pero con una probabilidad muy baja.
Yo creo que si eso se entiende dentro de lo que es la dinámica del sistema de gestión de calidad, esto es lo que vamos a aspirar cuando pensemos en un sistema, en una institución. Y otra cosa muy importante de implementar un sistema de gestión de calidad, basado en el estándar que uno considere, puede ser ISO 15189, pueden ser estándares como por ejemplo CAP, Colegio Americano de Patólogos, Joint Commission, o mismo ISO 9000-9001. Lo que yo les quiero traer con esto es que necesariamente trabajar con un sistema de gestión de calidad no implica el hecho de acreditar. Si un laboratorio puede acreditar, sería lo ideal, o certificar, ¿no? Sería lo ideal por el proceso en sí, que también lo podemos discutir, pero la idea de tener un sistema de gestión de calidad basado en estas normas es distinto al hecho de acreditar, ¿no? Podemos no acreditar, pero sí podemos tener un sistema de gestión de calidad que siga estos estándares, o la mayor cantidad de puntos posible en base a nuestros recursos. Entonces, un cambio muy importante que se va a dar en lo que es la cultura organizacional es instaurar el ciclo de Deming como una herramienta fundamental para entender lo que es la mejora de las actividades del laboratorio, ¿no? Este ciclo tiene 4 etapas principales: la de planear, la de hacer, la de verificar y la de actuar, ¿no? En esa etapa de planear es donde vamos a poner más fuerza, porque vamos a pensar cada una de las actividades del laboratorio y vamos a tratar de estandarizarlas, trabajando en equipo, haciendo tormenta de ideas, escuchando a todas las partes involucradas en esa actividad. Y eso va a ser lo que va a terminar nutriendo el sistema de gestión de calidad. Muchas veces al sistema de gestión de calidad lo vemos como un conjunto de documentos que definen qué hacer y cómo hacerlo, pero la realidad es que atrás de esos documentos hay un pensamiento, hay una planificación y hay alguien que no solo, sino siempre en equipo, ha tratado de pensar lo mejor posible esa actividad para que no se produzcan errores. Y en el caso de que se produzcan errores, tener puntos de control. Por otro lado, ejecutar lo planificado, que es lo que hacemos todos los días en el laboratorio, y otro punto fundamental, que es lo de verificar lo que se está haciendo, ¿no? Y acá, bueno, la parte analítica es lo ideal. Para dar un ejemplo en esto, estamos constantemente controlando con controles internos y externos y tratando de ver cómo es el desempeño de nuestros métodos, pero también podemos tener puntos de controles en la etapa preanalítica, podemos tener también en la etapa posanalítica, y no quedarnos solamente con que la etapa de verificar es controlar nada más, sino que también es analizar esos resultados que obtuvimos. Y acá son importantes, como les decía anteriormente, los registros, porque los registros nos van a ayudar a tomar decisiones, que es la próxima etapa, que es la etapa de actuar, donde vamos a ver cuántas veces ocurrió un error, cuál es ese análisis de causa que se hizo, el por qué, si ese análisis de causa por ese error se comparte con otro error que también tiene la misma causa. Y entonces vamos a empezar a tomar decisiones y a empezar a actuar dentro de lo que es el ciclo de mejora continua. Vamos a evaluar la eficacia de esas acciones que hemos tomado, ¿sí? Y si es necesario, volveremos a entrar en el ciclo de Deming para volver a planificar y volver a hacer, verificar y actuar. Por eso hablamos que es un ciclo cerrado. Si nosotros entendemos a esto como la cultura organizacional, y esto es algo que no se puede llevar adelante de un día para el otro, estamos hablando de organizaciones que llevan años y que todavía no logran instaurar esta cultura dentro de la organización. Con lo que les quiero decir con esto es paciencia si se animan a seguir este camino. Van a ver que a la larga esto va a traer muchos beneficios en lo que es la calidad del servicio. Y traerles otra herramienta muy importante cuando vamos a implementar un sistema de gestión de calidad, que son las auditorías, ¿sí? He visto diferentes auditorías, las auditorías, que es evaluación por personal, ya sea externo, que le llamamos auditorías externas, como puede ser un cliente de estudios clínicos, o puede ser un ente acreditador, porque nos hemos presentado a acreditar, o a certificar bajo una norma, como también en algunos países, en el nuestro no es así, también pueden ser requisitos gubernamentales el hecho de ser sometidos a una auditoría externa, ¿no? Principalmente en algunos países europeos eso ocurre. Y por otro lado están las auditorías internas, que ya es una evaluación que preparamos internamente en el laboratorio. Generalmente cruzamos profesionales de distintas áreas, porque no, una persona de un área no se puede auditar a sí misma, ¿no? Es lógico, entonces le vamos a llamar auditorías internas, pero lo importante de la auditoría no es el acusar al otro, o el ver quién está trabajando peor, o ver los problemas que tiene un servicio para magnificarlo y echarle la culpa a alguien, sino que al contrario, es un punto de control, de evaluación. Es un punto de que alguien externo a quien está haciendo las actividades pueda ver lo que se está haciendo y pueda detectar cosas que nosotros muchas veces, por estar
trabajando en el laboratorio no las vemos, ¿no? Estamos todos los días en un área trabajando y quizás hay algo que se nos escapa, pero por el simple hecho subjetivo de estar ahí trabajando y ya estar sesgado en lo que uno hace. Entonces, siempre los invito en todas las charlas a ver a la auditoría no como un castigo, y esto tiene que pasar a lo largo de toda la organización, sino a verlo como una oportunidad de detectar errores que nosotros no vimos y de poder corregirlos antes de que impacten sobre el paciente. Lo que les traigo acá en realidad es un trabajo de Green y colaboradores de un hospital de patología, de un laboratorio de patología de un hospital en Irlanda. Me pareció muy interesante y muy adecuado porque los autores se plantearon si realmente las auditorías eran útiles para lo que es mejorar el servicio de laboratorio. Y ellos empezaron a implementar un sistema de gestión de calidad liderado o por lo menos virado hacia lo que es la norma ISO 15189, donde en el 2012 ellos disponían de un sistema de gestión de calidad y en el 2013 comenzaron a implementarlo bajo norma 15189 y a tener auditorías bajo esa norma. Lo que vemos en el gráfico de la izquierda es este análisis que se hizo a lo largo de 6 años, desde el 2012 al 2018, y todas las no conformidades o desvíos que se han encontrado a lo largo de las auditorías, tanto internas como externas, que se realizaron en el laboratorio, ¿no? Y tratar de alguna forma de clasificar a esa no conformidad o a ese desvío en sí era poco probable que genere un impacto, un daño en el paciente, que es la barra blanca, o si era posible o había probabilidad de que eso impacte en el cuidado, en la seguridad del paciente, que es la barra negra. Entonces lo que vemos es que, bueno, el primer año fue una etapa de implementación, eso cuentan los autores, pero ya en el 2013, al entrar en el primer ciclo de auditorías, empiezan a encontrar un montón de desvíos que, como pueden ver, a lo largo de los años se van reduciendo y se van minimizando, y principalmente los que podían generar un daño en el paciente. Entonces ellos concluyen que a lo largo de los años el entrar en un ciclo de auditoría y trabajar sobre esos desvíos de una forma estandarizada iba a lograr, en cierto aspecto, reducir los errores que se iban a producir en el laboratorio y las fallas que se habían generado por planificar mal o por tener actividades que no estaban correctamente ejecutadas. Lo que vemos en la tabla de abajo son de todos esos desvíos durante todos esos años, a qué puntos o en qué aspectos, digamos, de la norma implicaba ese desvío. Muchos, por ejemplo, el 57% se referían a lo que era control de documentos, ¿no? que es esa etapa donde, bueno, nosotros generamos documentos para estandarizar actividades en el laboratorio y de repente encontramos que hay un incumplimiento en ese documento porque no fue revisado en tiempo y forma, porque no pasó por todas las etapas de aprobación respectivas. Entonces, me pareció algo muy interesante de este trabajo, porque los autores se plantean el hecho de preguntarse con esta evidencia objetiva si las auditorías eran útiles, y en cierto aspecto terminan concluyendo que si bien muchas de los desvíos que habían encontrado fueron muy útiles y el proceso de auditoría en general, en global, les sirvió mucho para mejorar, había algunos desvíos que ellos consideraban que eran excesivos respecto a los que les pedía la norma. Y eso es algo que nosotros siempre nos enfrentamos a eso de pensar en que lo que nos está pidiendo la norma quizás es muy exigente y que no tiene tanto impacto en el paciente. Pero nuevamente tenemos que pensar en esa etapa de lo preventivo, de que quizás cumplir eso que hoy vemos que no tiene mucho impacto en el paciente, quizás sea algo que debamos cumplir preventivamente porque después puede desencadenar algún otro problema, como es el caso que pasa en control de documentos y que no todas las partes involucradas estén dentro de la aprobación de ese documento. Y se termine aprobando una actividad que en realidad no es la adecuada y eso termina impactando en el paciente. Algo también muy interesante que me pareció importante compartirles este trabajo y que lo he visto en el ciclo de vida del sistema de gestión de calidad en algunos laboratorios, es que a lo largo de los años se va aumentando el número de desvíos o de no conformidades, que ahora vamos a hablar un poco de ese tema, autodetectadas. ¿Qué significa una no conformidad o un desvío autodetectado? Es que yo lo detecto en el trabajo diario y no en el momento de la auditoría. Entonces eso es un excelente síntoma. ¿Por qué? Porque es que se está creando una cultura de detectar errores y de que esos errores se reporten y de tratar de solucionarlos de manera colaborativa. Entonces lo que ellos plantearon y en cierto aspecto concluyeron de que no tenían la evidencia suficiente para decir que el aumento de estas no conformidades autodetectadas a lo largo de los años
era porque ellos estaban trabajando peor, sino era que quizás estaban detectando más errores porque se había creado una cultura de salir a detectar el error y de trabajarlo bien. Entonces, esto lo he visto en la práctica y me pareció algo importante para compartirles, más allá que también esos errores, esas no conformidades se pueden clasificar en observación como algo que es casi ínfimo y no debería prestar más que quizás alguna acción preventiva, o un error mayor o crítico donde realmente tenemos que urgentemente encontrar la causa y tratar de solucionarlo. Como vemos en el esquema, los errores mayores o críticos son los de menor porcentaje y son los que generalmente están el impedir que esos errores ocurran, yo creo que está dentro de la actividad diaria que todos hacemos en el laboratorio, ¿no? Pero el sistema de gestión de calidad nos refuerza a ir un poco más allá y tratar de captar los errores antes de que ocurran y ser preventivos. Bueno, un poco de también implementar un sistema de gestión de calidad es poder estandarizar el hecho del tratamiento de las no conformidades, ¿no? Quiero agradecerle a la doctora Noelia Salguero, que es una colega, trabajé con ella muchos años y hemos compartido siempre estos esquemas, este esquema que voy a mostrar en nuestras charlas. La no conformidad es el incumplimiento de un requisito, eso es por definición para la norma ISO 9000, un requisito que puede ser un requisito normativo, un requisito del médico, un requisito del cliente, un requisito del cliente de estudios clínicos, un requisito del paciente. Y lo que vemos, ¿sí?, es que un sistema de gestión de calidad nos va a permitir tratar esa no conformidad de una forma estandarizada para asegurarnos que las acciones que vamos a tomar sean efectivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tendríamos un error en la identificación de los tubos en la parte preanalítica, ¿no? Hemos detectado muchos errores en esa identificación y hemos tenido errores, obviamente, en el informe por ese problema. Nosotros hemos detectado ese error, pero lo primero que hacemos es una acción inmediata, y esa acción inmediata está dirigida a corregir ese informe o rectificarlo, hablar con el paciente, hablar con el médico e impedir que se interpreten resultados erróneos y emitir un informe rectificado y entregar a quien corresponda. Y eso es lo que nosotros llamamos acción inmediata, que está directamente relacionado con mitigar en ese momento el impacto que puede llegar a tener un error. Todos nos podríamos quedar ahí y decir, perfecto, evitamos que ese error llegue a mayores, pero no, tenemos que tener una visión proactiva de esto. Entonces tenemos que preguntarnos por qué ocurrió y si podría volver a ocurrir. Entonces es ahí donde el sistema de gestión de calidad en cierto aspecto nos tiene que obligar a hacer un registro de este error y a empezar a planificar lo que es el análisis de causa, el por qué ocurrió, y este análisis de causa no puede ser un pensamiento de 15 minutos en un escritorio, tiene que ser un trabajo, un análisis de causa trabajado en tormenta de ideas, donde se expongan todos los factores que podrían haber influido en este error, y es importante definir responsabilidades y plazos de lo que va a ser esta etapa del trabajo, de cómo vamos a tratar una no conformidad. Por otro lado, vamos a tomar, gracias a ese análisis de causa, si fue realizado en forma correcta, una acción correctiva, ¿sí? En este caso podría llegar a ser, bueno, vamos a cambiar la modalidad en la cual se está trabajando en el preanalítico respecto a lo que es la identificación de los pacientes y la identificación de los tubos, por ejemplo, y vamos a evaluar después con el tiempo si esa medida fue eficaz, si el error volvió a ocurrir, y si hemos reducido la tasa de aparición de ese error, ¿no?, en el caso de que ocurra. Y si esto no ha sido así y no hemos podido solucionar ese problema, vamos a tener que volver al principio, a volver a registrar este inconveniente y volver a pensar todo el proceso. Entonces, un sistema de gestión de calidad nos va a ayudar a poder hacer un análisis de causa como eficiente, y nos va a dar diferentes técnicas. Les comparto uno, que es el análisis de Ishikawa, o también llamado espina de pescado, donde en la cabeza de esa espina de pescado vamos a poner cuál es el problema que está suscitando. Les daba en la diapositiva anterior el ejemplo del problema en el preanalítico y de la identificación de los pacientes, y por ejemplo descubrimos que a un 22% de los pacientes no se le pregunta el nombre en el momento de la extracción. Entonces nos dimos cuenta que eso es un problema porque no estamos chequeando bien la parte preanalítica y la parte de identificación del paciente, que es muy importante. Entonces se nos va a empezar a abrir un montón de espinas de pescado justamente con las probables causas del por qué a un 22% de los pacientes no se le pregunta el nombre en el momento de la extracción. Y vamos a ver que surgen temas como
ruido excesivo en la sala o agrupación de pacientes que esperan para ser llamados y esto genera un problema en el entorno. Vamos a ver que puede llegar a haber un problema en lo que es la parte digamos, de la cartelería del laboratorio, donde no se está invitando a los pacientes a hacer silencio, porque es una parte importante del trabajo. Por otro lado, vamos a ver si los profesionales que están haciendo ese trabajo están faltos de tiempo, si el paciente conoce al si el profesional conoce al paciente, que eso es muy típico de formas de romper con lo que se establece en un sistema de gestión de calidad, es tratar al conocido. Casi siempre el conocido se trata diferente y eso hace que rompa diferentes puntos de control que son necesarios, y justamente eso también hay que considerarlo, que no haya sistematización de esa actividad y que también puede llegar a ser, y tenemos que estar preparados para eso, que haya una gestión inadecuada del tiempo y una organización defectuosa en lo que es la extracción. Entonces, con toda esta información que obviamente se obtiene de una tormenta de ideas y de involucrar a todas las personas que están día a día percibiendo y trabajando en esta etapa, vamos a tomar algunas acciones, ¿no? Vamos a hacer una lista de acciones y vamos a decir, bueno, esta es la más probable que quizás tenga más efectividad para poder reducir ese 22%. Esas acciones las vamos a llamar acciones correctivas, pero también podemos hablar de acciones preventivas cuando en realidad todo esto no sea por un error que pasó, sino sea una no conformidad potencial. Algo que nosotros vemos en el laboratorio que podría ser el incumplimiento de un requisito, pero todavía no lo ha sido, pero podría llegar a ser el incumplimiento de un requisito. Entonces podemos hacer todo este análisis para tomar en realidad una acción preventiva. Y es donde ahí invitamos, y en realidad nosotros queremos que el sistema de gestión de calidad tenga cada vez más acciones preventivas y no correctivas, porque las preventivas son las que previenen, ¿no? Y las correctivas son las que ya corrigen un error que ocurrió. Por otro lado, otra herramienta, y esto es una tendencia hacia donde va a ir la gestión de calidad en el futuro, es el análisis de riesgo, ¿sí? El análisis de riesgo presente en todos los sistemas de gestión de calidad nos va a invitar a repensar las actividades que estamos haciendo y dentro de esas actividades, dentro de ese proceso del laboratorio, ver cuáles son los puntos críticos en los cuales si ocurriría un error, el daño al paciente sería muy grande. Entonces les traigo un trabajo de Lau y colaboradores, hicieron un trabajo en un hospital cercano al centro urbano de Barcelona, donde ellos plantearon el uso del análisis de riesgo para ver si podían detectar errores potenciales, ¿sí?, en lo que es el trabajo del laboratorio. Entonces se plantearon primero hacer un esquema de proceso, que es lo que vemos en la diapositiva, donde fíjense cómo están contempladas casi todas las etapas del laboratorio, no de forma puntillosa, pero sí el paso a paso, que va desde la etapa preanalítica y el doctor haciendo una solicitud, hasta la extracción o la recolección de la muestra, el ingreso de esa orden en el sistema, en el caso de que el laboratorio tenga un sistema, la preparación de esa muestra, el primer control ya de calidad que se hace sobre esa muestra, por ejemplo, si presenta hemólisis, si está bien recolectado, etc. Y por otro lado, esto va a llevar a la parte analítica, donde en este caso ellos tenían muchas áreas y esa muestra iba a estar distribuida en diferentes áreas, y cada área va a tener su complejidad, porque cada área va a pensar en el análisis, en todos los parámetros correspondientes a lo que es la configuración del test en el sistema para que después aparezca en el informe, los reactivos que va a utilizar, los controles, las calibraciones. Bueno, empieza a complejizarse la situación ahí. Una vez que el resultado está, tenemos que ver si ese resultado no forma parte de un valor de alerta, un valor crítico, el cual necesita una comunicación urgente con el médico tratante para informarle ese resultado porque corre en riesgo la vida del paciente. Y también vamos a tener una muestra que tenemos que ver si ya la podemos almacenar en una seroteca por un tiempo establecido o lo vamos a distribuir en otra área porque necesita otro análisis a posteriori, como puede ser una repetición. Entonces, después vamos a adentrarnos en todo lo que es la parte posanalítica y todas las etapas hasta que lleva el reporte al médico. Lo importante de este análisis de riesgo es que al centrarnos en estas actividades individuales, vamos a poder implementar diferentes herramientas. Una herramienta se llama el modelo de falla y error y efecto, donde vamos a tratar de pensar qué pasaría si, por ejemplo, ocurre un error en tal etapa y cómo impactaría en el paciente, teniendo en cuenta
cuál sería la detectabilidad de ese error, la frecuencia de que ocurra, ¿sí? Y el impacto que tendría sobre el paciente. Se le va a dar un valor, un porcentaje, ¿sí? un indicador, un número a esa falla puntual, y cuando terminamos de hacer todo este análisis vamos a tener infinidades de fallas potenciales que hemos detectado, pero con un valor que nos va a permitir rankearlas y empezar a tomar acciones preventivas desde la que tenga el mayor valor dentro de la escala, ¿no? Eso es a grandes rasgos lo que puede llegar a ser un análisis de riesgo, lo que hicieron los autores en este trabajo, pero por otra parte también hay otro modelo, que es el modelo FRACAS, que directamente trabaja sobre la información que ya dispone el sistema de gestión de calidad en las auditorías, en informes que se hayan confeccionado en el año, por ejemplo, en indicadores, en no conformidades, y analiza de esos errores y esos fallos potenciales, ¿sí? Dónde han ocurrido, en qué parte del proceso y qué probabilidad hay de que vuelvan a ocurrir. O sea, es como hacer una revisión de todo el sistema de gestión de calidad en visto a acciones preventivas que se pueden tomar. Me parece un trabajo muy interesante para compartirles, que estaría, si les interesa este tema, lo pueden consultar, yo les dejé la cita. Me parece que es un abordaje muy oportuno de la posibilidad que tenemos dentro de un sistema de gestión de calidad de poder detectar un error, inclusive antes de que ocurra y antes de que quizás hasta lo podemos pensar como potencial error y probable error que lo podemos con una acción preventiva mitigar. Los indicadores también van a ser una herramienta muy importante que nos va a obligar a tener un sistema de gestión de calidad, ¿no? Y un indicador es esa métrica, ese resultado, ese valor, ese parámetro que nosotros vamos a utilizar para tomar decisiones, ¿no? Les traigo el ejemplo de cómo utiliza, por ejemplo, un indicador Roy y colaboradores, en un hospital de la India, donde muestran que ellos se preocuparon, digamos, al implementar su sistema de gestión de calidad en los primeros años, en ver por dónde provenían los errores del laboratorio en su institución, vieron que alrededor el mayor porcentaje de los errores provenían del área de hematología, seguido de otras áreas como bacteriología, serología. Entonces se preguntaron, bueno, de los errores que ocurrían en cada área, sobre qué etapa en qué etapa estaba implicado el error, y lo que vemos, obviamente, también siempre referenciado a la bibliografía, que la etapa preanalítica es la que mayor error acumulaba. Principalmente vemos acá lo que es el área de hematología, que tenía mayor tasa de error. Y entonces también se preguntaron qué tipos de errores se habían suscitado, ¿no? Entonces lo ordenan en etapa preanalítica, analítica y posanalítica, y empiezan a enlistar y ver con qué frecuencia aparecían esos errores. Pero fueron un poquito más allá, y también se preguntaron, dentro de su laboratorio, cuál era o qué parte del laboratorio tenía más registros de error. No que producía más error, sino que registraban los errores, algo que es muy importante para conocer la realidad de un laboratorio, ¿no? Y vieron, por ejemplo, que 43% de los errores habían sido registrados por bioquímicos y médicos, porque también era un laboratorio de patología, que digamos que eran parte del laboratorio. Luego provenían errores que registraban los técnicos, y por último, los clínicos, los médicos clínicos, las enfermeras y los pacientes, ¿no? Y acá esto es algo que también uno tiene que analizar y ver cómo está la cultura del error dentro de nuestra institución. En este caso puntual sería ideal que también haya mucho porcentaje reportado por médicos y por enfermeras como parte también del servicio de salud, y es muy buen signo que los pacientes reporten pocos errores. Por otro lado, también lo que empezaron a hacer los autores es a hacer el análisis de causa y buscar la causa raíz de cada uno de estos problemas, y ver si, por ejemplo, para dos problemas distintos, la causa raíz y por ende la acción correctiva podía ser la misma, como por ejemplo puede ser necesidad de capacitación. Entonces, hicieron un ranking de cuáles eran las necesidades o en realidad las acciones correctivas para poder solucionar muchos de estos errores, y vieron que un 25% de los errores se habían producido porque había una falla en los indicadores de calidad que estaban siguiendo en el laboratorio. ¿Qué significaba esto? Que los indicadores no estaban mostrando la realidad, por ende no podían tomar acciones en tiempo y forma, y se terminaban produciendo errores ya
digamos, en una etapa avanzada. Y por otro lado también, con un 24%, detectaron que había errores de transcripción. Ellos lo adjudican a que todavía muchas partes del proceso del laboratorio era manual y eso generaba muchas fallas en lo que eran los errores de transcripción. Y fueron un poco más allá también y evaluaron de todos esos errores cuál fue el impacto en el paciente. Vieron que un 90% de los errores no había tenido efecto sobre el cuidado del paciente, que un 5% había tenido un efecto, digamos, sobre una investigación o tratamiento inapropiado, y en un 5% habían encontrado también que se había generado un tratamiento inadecuado o un cambio en el tratamiento. Entonces, les traigo este trabajo como ejemplo del poder que tienen los indicadores y por ende la utilidad que tiene un sistema de gestión que incluya indicadores para tomar decisiones acertadas. Y lo más importante es tomar decisiones objetivas, ¿sí? Decisiones que sean realmente objetivas y no subjetivas respecto al error. Bueno, para finalizar la charla, algo muy breve de lo que es la parte analítica. No le di tanto peso porque es algo que en realidad está muy implementado en todos los laboratorios. Solo les traigo que en realidad es una interpretación de lo que, como uno podría trabajar dentro de la norma 15189 respecto a lo que es la política de aseguramiento de calidad, que como el nombre lo indica, ¿sí? Es una política que vela por asegurar, y en realidad por la seguridad de esos resultados que vamos a emitir respecto al cuidado del paciente. Entonces, siempre me gusta mostrar este esquema, que yo lo veo como una pirámide, donde la norma nos dice que tenemos que tener criterios para la selección, verificación y validación de los procedimientos analíticos, y esto es lisa y llanamente el por qué elegimos ese método y qué momentos o parámetros de control necesitamos en el caso de que no haya un método mejor en el mercado o no podemos adquirir un método mejor y vamos a tener que sobrecontrolarlo porque va a tener fallas. Por otro lado, vamos a tener que definir los criterios para definir o verificar los intervalos de referencia biológico, y esto está muy relacionado también después con el post-analítico y la interpretación médica que se va a dar sobre ese resultado, y muchas veces nos planteamos si esos valores de referencias que vienen adosados a los insertos de los métodos que tenemos en el laboratorio fueron calculados en una población similar a la de nuestro país, y por eso tenemos que hacer ensayos para verificar justamente esa aseveración. Y por otro lado, vamos a tener que documentar procedimientos analíticos, criterios y procedimientos analíticos para estandarizar las tareas que vamos a realizar dentro de la etapa analítica, ni hablar en los métodos manuales. Y por último, tener un criterio para el seguimiento del desempeño, que es tener puntos de control, ¿no? Puntos de control sobre la metodología, y esto es lo que tanto éxito nos ha dado durante muchos años en la parte analítica, que no tan solo tener un control interno y externo para poder en tiempo real tomar decisiones, sino que también hacer un seguimiento a largo plazo de cómo ha sido ese desempeño. Vamos a ver un ejemplo muy breve. Respecto a la parte de cómo seleccionar los métodos, me pareció importante traerles este esquema de la norma CLSI EP19, donde se plantea cómo es el ciclo de vida de un método, desde su desarrollo hasta el uso en el laboratorio. Yo creo que si nosotros podemos entender este esquema y adaptamos el sistema de gestión de calidad a la parte de lo que debería hacer el usuario, vamos a tener mucho éxito en lo que es la selección y la validación o verificación de los métodos que vamos a tener en el laboratorio, ¿no? Entonces todo empieza con el desarrollo de un método y termina con el procesamiento de muestras de pacientes una vez que ese desarrollo de ese método ha pasado por todas etapas de control estrictamente necesarias. Y esto no puedo no decirlo en esta etapa de pandemia y de tantos métodos, por ejemplo, como les comentaba la doctora Fabre la semana pasada, para determinar anticuerpos de COVID-19, del SARS-CoV-2. Es importante ver en qué punto esos métodos desarrollados pasaron por todos los puntos de control y si nosotros hemos hecho las verificaciones pertinentes para poder usarlos en la clínica. Bueno, en esa charla sobre ese aspecto. Una vez que un método se desarrolla, es importante saber que tiene que haber una validación de ese método, y eso es justamente el concepto de validación, es establecer o confirmar a través de varios ensayos que vemos acá en la parte derecha del esquema, que el desempeño analítico del método y el desempeño clínico de ese método es el adecuado para el uso clínico que se le va a dar.
y una vez que, bueno, se hacen diferentes ensayos para establecer la precisión, bueno, veracidad, intervalo de medida, no es objetivo de esta charla hablar de lo que es la parte de validación, pero sí es importante que nosotros antes de elegir un método en el laboratorio debemos asegurarnos de que todos estos parámetros fueron calculados por el fabricante, y debería ser así si las entidades internacionales como la FDA, la Comisión Europea o mismo los entes nacionales de cada país se asegurarían de que todos esos parámetros fueron calculados y cumplan con los requisitos establecidos para el uso que se le va a dar. Una vez que tengamos eso, el método se va a poder comercializar, y esta es la parte que más me interesa y más importante, que es donde vamos a tener que adaptar nuestro sistema de gestión de calidad, y va a ser requisito también de muchas normativas, para poder asegurarnos, primero, que seleccionamos bien el método, que hicimos una correcta evaluación de cuál va a ser el desempeño potencial de ese método, y en el caso de que encontremos un riesgo ahí, vamos a tener que poner puntos de control, ¿no? Más exhaustivos que quizás con otros métodos. Entonces, todo este pasito y este esquema va a estar orientado a lo que es la verificación por parte del usuario, o sea, del laboratorio, que son todos esos ensayos destinados a confirmar con evidencia no objetiva que todos esos parámetros que se definieron en la validación y el fabricante ha dicho que el método cumple, se reproducen en mi laboratorio, ¿no? Y ahí es donde vamos a hacer diferentes ensayos, donde lo ideal siempre es hacerlo antes de comenzar a utilizar el método en el procesamiento de rutina, en los pacientes en su ciclo de vida habitual. Pero también no nos tenemos que quedar ahí, tenemos que ver también si esos parámetros cumplen con los requisitos de calidad que vamos a tener nosotros como laboratorio, y nos vamos a poner nosotros como laboratorio. Y por otro lado, vamos a pensar ya en qué plan de control vamos a tener sobre ese método, y esto es lo que refería a control interno y control externo, y cómo vamos a hacer el seguimiento con indicadores analíticos del control interno y el control externo. O sea, no solo quedarnos en que el control nos va a servir para algo puntual, sino que también nos sirven para un seguimiento a largo plazo. Algo muy breve, que son todos los ensayos que según la norma 15189 se deberían realizar para verificar un método: precisión, veracidad, linealidad, límite de cuantificación, en caso de que sea clínicamente útil un valor bajo de ese analito, y la verificación de los intervalos de referencia. Y les dejo algunas también normativas que sirven como guía, no son las únicas, pero sirven como guía. ¿Por qué les dejo estas normativas? Porque estas normativas nos van a decir el cómo realizar estos ensayos, ¿sí? Y el sistema de gestión de calidad nos va a definir qué ensayos se deben realizar. Y pueden utilizar esas guías para estandarizar justamente estas actividades. Por último, de la parte analítica, nombrarles, como ya les hice, la parte del seguimiento del desempeño, no quedarnos con que el control interno solamente se corre diariamente cada vez que se procesan muestras de pacientes y se decide si el método es estable y es apto para su uso en base al control de calidad interno, sino que también podemos utilizar esta herramienta del control de calidad interno para hacer un seguimiento a largo plazo. Por eso les traía este esquema donde vemos un montón de puntos, inclusive en un mismo día se hacían varios puntos de control. Este es el ejemplo de TSH, por un método quimioluminiscente, y por otro lado también tenemos el control externo, que puede llegar, que es una herramienta que quizás cada un mes, cada 15 días, en otras áreas que no sean, por ejemplo, química clínica o endocrinología, tienen otras frecuencias, como es en inmunoserología, quizás se distribuyen cada 4 meses, pero es esa oportunidad que nosotros tenemos de ver si el resultado que estamos emitiendo, ¿sí? Es semejante o es parecido al resultado que emiten otros laboratorios, y hacer un análisis estadístico sobre esa muestra que fue distribuida por diferentes laboratorios a nivel mundial, nacional, etcétera, ¿no? Y si combinamos esas herramientas, vamos a poder hacer un seguimiento del desempeño. Por ejemplo, el error total, creo que es en la charla del viernes, van a tener un ejemplo de la parte del sigma, que es otro indicador analítico, y ahí seguramente vean algo específico de lo que es el seguimiento de ese indicador, pero lo importante es usar todas estas herramientas para tomar decisiones en el día y también a largo plazo, como puede ser, por ejemplo, el hecho de querer cambiar una metodología porque vemos que el desempeño no es el adecuado, ¿no? ¿Y cómo vamos a testear ese desempeño? Lo vamos a testear en base a requisitos de calidad que se han definido y que están ampliamente distribuidos en la bibliografía, ¿sí? Donde, por ejemplo, el error total de una medición de glucosa no pueda superar el 10%, ¿no? Por decir un valor arbitrario, ¿no? Pero digo, vamos a tener parámetros para poder controlar y poder seguir estos indicadores.
El sistema de gestión de calidad, en lo que respecta a aseguramiento de calidad, tiene que asegurar y definir las actividades que se van a realizar en la etapa de verificación del método o validación en caso de que el método no haya sido validado y lo tengamos que hacer nosotros, algo que es muy costoso, y cuáles van a ser las etapas de control y los puntos de seguimiento de ese desempeño a largo plazo. Última diapositiva, me extendí un poco, pero bueno, me permití eso al por ahí tener un poco más tiempo al no estar la otra disertación. Quería hablarles nomás brevemente de lo que es para mí la gestión del conocimiento y darles un ejemplo. Creo que ya el concepto de capacitación en lo que respecta a la gestión de recursos humanos ha trascendido, y esto en el sistema de salud es muy importante. No hablamos solamente de la capacitación o un plan de capacitación, sino que hablamos de una gestión del conocimiento, ¿no? Y esto implica no tan solo hacer capacitaciones, sino también compartir información eficiente, hacer trabajos colaborativos, y esto va a tener a largo plazo el beneficio de aumentar, o en realidad mejorar muchas de las actividades del laboratorio y aumentar, ¿por qué no sí, la seguridad del paciente, ¿no? Este es el ejemplo, y me gustó mucho este trabajo porque el trabajo está realizado por profesionales de un país en desarrollo, como es mi país y otros países. Este trabajo de Casbov y colaboradores se realizó en el país de Botswana, en África. Me pareció algo muy interesante ver cómo ellos abordaban los problemas en respecto a la capacitación y a los sistemas de gestión de calidad. Me pareció muy importante porque ellos tienen ideas muy parecidas a las que nosotros podemos implementar en nuestros países. Ellos se plantearon analizar de cierta forma cómo iban a llevar adelante un plan de capacitación, y para eso le propusieron a diferentes laboratorios formar parte de una encuesta donde los integrantes de cada uno de estos laboratorios tenían que marcar diferentes opciones respecto a cómo les gustaría recibir capacitación y sobre qué temas, ¿no? Y acá es donde ellos encuentran que no tan solo había muchos participantes que querían capacitaciones, ya sea presenciales como capacitaciones prácticas o talleres, sino que también se contemplaba la opción de capacitación a distancia, quizás como la que estamos haciendo en este momento, o también capacitaciones autodidactas con una guía esporádica, y lo que me pareció algo muy interesante es este orden de prioridades que le han dado a las capacitaciones, y esta es una herramienta poderosísima para aplicarlas en el laboratorio y poder estandarizarla dentro de nuestro sistema de gestión de calidad. Por ejemplo, una entrevista al personal una vez al año donde evaluemos las necesidades de capacitación. Revisar las auditorías, revisar las no conformidades y ver si ahí también tenemos necesidades de capacitación. Y todo eso para armar un buen plan de capacitación en el laboratorio, efectivo, pero que también sea colaborativo, ¿no? Que después esa persona que recibió la capacitación lo comente con un colega, como quizás en este momento estén escuchando esta charla y mañana lo puedan hablar con un colega y pueden decir no estuve de acuerdo con tal punto o sí estuve de acuerdo con el otro, y eso genera una construcción del conocimiento que es colaborativa e interdisciplinaria. Ellos encontraron que más del 80% pensaba que los temas de gestión de calidad y de implementación de un sistema de gestión, por lo menos en ese país, era necesario, y que algo que me llamó mucho la atención por lo real que pasa en todos los laboratorios, que es conocer cuáles son las técnicas para poder identificar y controlar las fuentes de error en el laboratorio, ¿no? Que a veces lo hacemos implícitamente, pero nunca nos sentamos a pensar qué técnicas hay disponibles para detectarla con mayor eficiencia, ¿no? Después, fíjense que como orden de prioridades, entre un 70 y un 79% opinaban de que había temas como, por ejemplo, el hecho de compartir casos clínicos de diferentes materias, y eso enriquece muchísimo el valor agregado del conocimiento de un laboratorio, y no tan solo es un capital para la persona que está recibiendo la capacitación, sino que es un capital para la institución, el hecho del conocimiento. Por eso esto de gestión del conocimiento, que también era necesaria capacitaciones respecto a control externo, bueno, entre otras opiniones. Pero me pareció un modelo muy, muy interesante y bastante fácil de aplicar en los laboratorios donde actualmente trabajamos. Bueno, para finalizar la charla les dejo solo algunas conclusiones. Implementar un sistema de gestión de calidad en un laboratorio clínico nos va a ayudar a reducir errores, a establecer puntos de control
que nos van a permitir evitar errores, pero no tan solo eso, sino que nos va a dar un marco para analizar y detectar errores potenciales y tomar acciones preventivas para evitarlos. Va a ser una oportunidad también para implementar una cultura de trabajo dentro de la organización, dentro del laboratorio, con el foco en la mejora continua. Va a poder dar un marco para la capacitación continua, un poco lo que hablábamos en la diapositiva anterior, y va a promover el trabajo interdisciplinario, que creo que es lo más rico, fundamental y creo que necesario en nuestra profesión. Les agradezco el haberme escuchado, les agradezco nuevamente a Joana y a John por la invitación, y les dejo con esta frase del doctor Deming: padre de la calidad, todo empezó con él a nivel industrial, sin datos solo somos una persona más dando su opinión, y creo que es el sistema de gestión de calidad quien tiene que estar, quien debe estar planificado y que nos debe dar todos esos datos para tomar decisiones con el post de la seguridad del paciente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Darío Jacobsen, por esta brillante intervención. Doctor Flores, no sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud para poder formularla hacia el doctor Jacobsen. Muchas gracias. Bueno, primero, lógicamente también expresarle mis más fuertes felicitaciones. Este tema es muy interesante, muy bonito y lo ha resumido de una manera muy didáctica para que todos los que están bien avanzados o tal vez los que estamos queriendo iniciar estos procesos podamos identificar qué pasos hay que seguir. En ese sentido, quería yo preguntarle qué experiencias ustedes tienen con el manejo de los software de gestión de calidad, estos softwares o programas que le permiten a uno de alguna manera, no es que le hacen más fácil la vida, pero sí sistematizan todos los pasos o requisitos a cumplir en la ISO 9001. Hay algunos como ISO Tools, que es uno de los que creo que más famosos hay a nivel latinoamericano, pero ¿qué experiencias tienen en temas de precios, tema de uso, tema de utilidad? ¿Cómo le han visto allá en Argentina? Porque veo que, bueno, Argentina es uno de los países que más laboratorios tiene, no solamente que certificados, sino acreditados, la 15189. Entonces, veo que hay una riqueza en este conocimiento, pues y quisiera que tal vez nos comparta esto. Bueno, excelente. La verdad que me gusta mucho esta pregunta porque es para hablar mucho rato, pero voy a tratar de contarles mi experiencia. Nosotros hoy en día en el hospital de clínicas donde estamos, yo aclaro que yo hoy en el hospital no estoy trabajando en el departamento de calidad, sino que estoy trabajando en el área de química clínica, pero tenemos un sistema de gestión de calidad que es un sistema que no está apoyado por un software, o sea, es un sistema en papel, como decimos en la jerga convencional, ¿no? Y esa es la realidad de la mayoría de los laboratorios de Argentina que tienen un sistema de gestión. Por suerte, en mi experiencia he visto la implementación de software. Tengo que decir que sí, soluciona la vida de la cultura organizacional respecto a calidad. ¿Por qué? Porque el software ya está pensado por alguien que entiende una normativa y ya lo diseña en etapas que nosotros, desde el laboratorio, la institución que lo vamos a usar, no tenemos que tratar de planificar esa etapa. Por ejemplo, la parte de gestión de documentos, ¿no? El sistema ISO Tools, por ejemplo, ya viene pensado con que cada documento tiene una cierta aprobación y una jerarquía, y entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir al software en ese sentido. Entonces, la realidad es que, si bien el software es muy útil y acorta y facilita un montón de instancias, por lo menos en nuestro país es caro, es muy difícil de adquirir, y bueno, algunas instituciones privadas lo pueden adquirir y lo han usado ese y otro software por muchos años, pero la realidad de casi todo el país no es poder acceder a ese tipo de herramientas. Entonces, queda la otra opción, que creo que es el advenimiento y lo que se viene, que es también empezar nosotros a ser creativos en la parte digital, ¿no? Hoy en día hay herramientas como, por ejemplo, el Google Drive, o hay herramientas como puede llegar a ser herramientas de redes. Por ejemplo, el uso de programación, de Python, o sea, bueno, eso es cada cual quiere involucrarse, pero que también pueden ayudar un montón. Lo que va a requerir es que nosotros tengamos que pensar
previamente a desarrollar eso, pero van a ayudar y facilitar un montón, y la verdad que muchas veces es cero costos, o sea, es el costo de pensarlo nomás. Si vos me preguntás sí o no un sistema, un software ya armado, te diría que sí, tiene sus desventajas, porque hay cosas que ya son, digamos, cerradas, y uno a veces es creativo y quiere darle otra funcionalidad, y bueno, no se puede. Algunos software permiten esa programación, pero tampoco es que eso es excluyente, ¿no? Me parece que una organización o un laboratorio, si no tiene esa herramienta, puede tranquilamente igual aspirar a un estándar de sistema de gestión de calidad muy bueno. Ya, muy bien. Muchas gracias. En otra temática que yo tenía una duda era, como creo que entendemos todos los que estamos acá escuchándole, el corazón del proceso de implementación y diseño inicial de un sistema de gestión de calidad es el trabajo en equipo. ¿Qué mecanismos, igual, según la experiencia que usted ha tenido en diferentes instancias, qué metodologías, herramientas se implementan comúnmente para generar compromiso, para generar ese compromiso de trabajo en equipo para lograr estos objetivos? Porque en primera instancia la incertidumbre creo que es la que embarga a los grupos de trabajo, ¿no? O sea, esto me va a ayudar, viene más trabajo, no voy a ganar lo mismo, incluso, ¿no es cierto?, voy a perder el tiempo de mi vida laboral, voy a tener que estar en la casa trabajando capaz. Entonces, creo que esas preguntas le rondan a la gente cuando viene alguien, un tomador de decisión, dicen, vean, queremos certificar, este es mi sueño. Bueno, y la gente dice, ¿será también mi sueño? ¿Cómo se hace la venta, la generación del compromiso en los equipos? Bueno, yo creo que ese justamente es por el cual, cuando empecé a hablar de sistema de gestión de calidad, me pareció como el primer concepto de decir, tiene que estar esto. No sé si recuerdan la diapositiva de las rocas y que querían equilibrarse, sin el trabajo en equipo, eso es imposible, ¿sí? Yo un poco empecé, la verdad es que debo reconocer que yo conocí lo que es gestión de calidad y calidad gracias a la doctora Fabre. Empecé a hacer pasantías, era estudiante de la UBA y empecé a hacer pasantías en el laboratorio de endocrinología donde estaba la doctora, y ahí no tan solo conocí lo que era la gestión de calidad, sino que para mí conocí algo muy importante, que era el trabajo en equipo. De hecho, en este momento yo estoy hablando y la mayoría del equipo me está escuchando, a pesar de que acá en Argentina es un feriado y que por ahí es tarde, y se genera esa cultura, y yo creo que esa cultura se genera porque en cierto aspecto tiene que haber una cultura facilitadora de lo que es el trabajo del equipo y colaborativo y de mutuo respeto. Si nosotros ponemos eso dentro de un marco institucional, es muy difícil porque hay un montón de factores que van a jugar en la motivación de las personas que estamos dentro de un laboratorio, de una institución. Y encima el tiempo también, porque a veces uno está muy motivado y otras veces no tanto, por problemas familiares o por cuestiones que pasen afuera. Entonces yo creo que lo primero que hay que desterrar en este camino de la calidad es la cultura de señalar con el dedo y de echarle la culpa a otro cuando ocurre un error, y demostrar que en realidad, si bien el error es humano y lo puede cometer una persona, yo puedo cometer 10 veces el mismo error, ¿sí? Y no con eso lo estoy justificando, pero digo, más allá de capacitarme a mí y de que alguien hable conmigo para explicarme cómo tengo que hacer y yo poner mi parte para mejorar, también hay algo del proceso de las actividades que está fallando, porque ¿por qué yo pude cometer 10 veces ese error y nadie lo detectó antes? Entonces, yo creo que cuando en la organización se entiende que la cultura del error es la de la mejora y no la de echar culpas, y después uno no se lleva esa información a los altos, a la gente que dirige la institución y se toman las decisiones ahí, sino que la decisión es colaborativa y el análisis de causa es colaborativo y nos involucramos todos y hacemos que cada uno forme parte del problema y de la solución. Uno después termina teniendo otra satisfacción, que es la satisfacción de que yo di una idea para que esto se solucione. Y eso a la larga, ya digo, si justo tocás el tema de lo económico o del estado anímico de cada uno, si eso está mal, bueno, es muy difícil, ¿no? Pero supongamos que eso está bien y nosotros tenemos que generar una motivación.
yo creo que no hay mejor motivación que uno sentirse útil en su trabajo, comprender lo que hace y ver el más allá. Por eso fui muy incisivo en esto de hablar de la seguridad del paciente, ¿no? Porque ese paciente puede ser un familiar mío, y si es un familiar mío, a mí me va a interesar un montón su seguridad, pero a veces tenemos tantas muestras en el laboratorio que nos perdemos, no sabemos que atrás de cada una de esas muestras hay una persona. Entonces, me parece que es importante generar esa cultura y compartir. Hay algo que yo siempre cuento que es una experiencia muy linda que tuve, que fue el hecho de trabajar dentro de un ciclo de Deming en la parte preanalítica, donde se mostraron los errores, se planteó un indicador y se dijo que el objetivo de ese indicador era reducirlo un 5%, era un tema de las hemólisis con las muestras, ¿sí? Reducir en realidad el error era de un 0,3%, reducirlo a un 0,1%, ¿no? Y trabajar todo el año en base a eso, y bueno, después si podíamos tener algún otro beneficio, no sé, de recursos humanos, un día de vacación o algo, eso va a depender mucho de la institución, y por eso es importante también que esta cultura la tengan también los directivos, ¿no? Quien manejan las instituciones, porque tienen que ser muy abiertos a este tipo de gestión y a este tipo de forma de analizarlo. Es difícil, te cuento que en nuestro país hay mucha consultoría en lo que, bueno, acá le llaman coaching, creo que en todo el mundo se le llama coaching, y es la parte de cómo afrontar ciertas situaciones, cómo trabajar en equipo, y eso cada vez está más en boga. Yo creo que es porque nos hemos dado cuenta a nivel mundial que el recurso humano es muy importante, pero también el trabajo en equipo es muy importante, ¿no? Entonces, creo que en el laboratorio tenemos que ser de alguna forma pioneros en esto también y empezar a hablar del trabajo en equipo. Excelente, sí, o sea, justo es un tema que a mí me apasiona mucho realmente esto de la gestión del cambio en general. A mí me surge ahí también otra inquietud sobre el tema justamente de las altas direcciones, porque con ellos a veces uno está en medio, ¿no? Y, por ejemplo, una forma de generar compromiso en las altas direcciones es presentar un proyecto, hacer que se firme, hacer que se acepte por todo el mundo, habido y por haber. Pero igual, ¿qué dificultades ustedes ven o tú has visto en los lugares donde has trabajado para ya aterrizar estos buenos deseos, ¿no es cierto? Estas políticas de calidad, estos valores, código de ética, todos estos elementos ya operacionalizar en el grupo humano, ¿no? Que forma parte de una organización. ¿Qué estrategias utilizan? No sé si estrategias comunicacionales constantes, ¿cómo le ven el cambio generacional? Porque también es un tema, creo, muy en boga, como tú dices, el tema de que hay gente que le gusta el papel todavía, ¿no? Como dices, esto es mi papel y aquí está todo, y hay otra gente que luchamos y creo que tal vez ahí choquearemos y tal vez no es lo ideal, de que no, ya no tanto papel porque no tenemos dónde poner y qué sé yo, necesitamos digitalizar todo, y los otros como que hay realmente esa lucha de cambio generacional, ¿cómo impacta en la calidad de las instituciones? Bueno, lamentablemente tengo que decir que lograr esos cambios, o por lo menos en mi experiencia, es un proceso que nos va a requerir mucha paciencia y va a ser algo a largo plazo. Yo les contaba un poco esto de que en realidad uno habla de un sistema de gestión de calidad, pero la maduración per se de un sistema de gestión de calidad lleva años. No lo vamos a implementar hoy, mañana va a estar funcionando y pasado es el mejor sistema. Van a pasar muchos años para que esos entren en el ciclo de mejora continua, ¿no? Y yo creo que eso también nos pasa a nosotros como personas. Primero, toda persona es resistente al cambio. Eso ya antropológicamente es así. Somos resistentes al cambio, a cambiar lo que estamos haciendo. Pero creo que uno lo mejor que puede hacer en esa instancia es no confrontar, sino que justamente con evidencia objetiva y a lo largo del tiempo tener paciencia y demostrar que el cambio realmente es bueno. Y me he encontrado con un montón de situaciones donde después de un tiempo han dicho, al final este cambio que hicimos, por ejemplo, de pasar papel a digital, fue mucho mejor, porque necesitaba algo urgente y apreté control F en el PDF y encontré la palabra que necesitaba. Entonces, hay cosas que uno tiene que por ahí verlo desde esa perspectiva. Me parece muy buena tu pregunta porque, vuelvo a repetir, la parte de la dirección y de la alta dirección tiene que estar comprometida, y si la alta dirección o la dirección de la institución no está comprometida, vamos a estar en problemas.
no significa que es imposible, porque el cambio también lo podemos empezar a realizar desde lo que estamos dentro del laboratorio hacia toda la organización, pero es importante ver hacia dónde está el foco, ¿no? Me ha tocado situaciones donde quizás para justificar un proyecto de calidad tenía que atacarlo por la parte económica y mostrarles que en realidad si aplicábamos esos cambios íbamos a reducir los costos y íbamos a aumentar la calidad. Y cuando uno lo muestra así, es todo ganancia, porque tengo más calidad y tengo menos costo. Me ha tocado presentar proyectos donde el costo era mayor, pero debía mostrar la realidad del impacto que tenía el no invertir ese dinero para poder poner un punto de control, por ejemplo. Entonces, yo creo que también la alta dirección, la dirección de la institución tiene que convencerse, en cierto aspecto, de que el camino es por ahí, ¿no? Por un sistema de gestión de calidad. Yo creo que no hay persona que trabaje en salud, bueno, pero no hay persona que trabaje en salud que no piense en la seguridad del paciente, si no, no podés trabajar en salud, ¿no? Pero muchas veces nos vemos obligados a explicarle estos temas a gente que no está dentro del proceso médico, a gente que toma decisiones como puede ser un ejecutivo, como puede ser un inversor o puede ser una persona que en realidad ve a la institución como cualquier otra institución. Entonces, me parece que ahí es importante nuestra opinión como profesionales, pero ser muy hábiles en mostrar la información real, pero con información que realmente se ha tomado de forma objetiva, no subjetiva. Yo creo que eso nunca va a permitir que se baje la calidad de nada si uno muestra información objetiva. El cambio generacional pasa, ocurre, y bueno, yo creo que es algo que hay que dejar fluir en cierto aspecto, y que también cuando todo el resto de la organización se adapta a una forma, la persona que no se adaptó a la larga se termina adaptando, ¿no? Porque ve en otros lo que ella no hizo y ve cómo funciona en otros lados bien. Me ha pasado en instituciones donde presentábamos diferentes áreas para acreditar y empezamos por un área sola porque era muy grande el costo y bueno, no podíamos. Y una vez que todas las áreas vieron cómo se acreditó esa área particular y después al otro año se acreditaron 2 más, las que no habían sido seleccionadas venían a decir, nosotros también queremos acreditar. Y yo les decía, pero si al principio me decían, no, salí, no quiero, no, es un proceso muy largo. Y no, la realidad es que terminás convenciendo con el ejemplo, viendo que todo funciona y que obviamente va a haber errores. Pero yo creo que es la mejor evidencia que se puede generar en ese caso. Sí, excelente. A mí me gustó lo que tú dijiste, que todas las personas de salud pensamos en la seguridad del paciente. Pero aquí quería también plantear una cosa que me parece que está en vanguardia en algunos lados, no sé si también allá en Argentina, el tema de la seguridad del paciente, la seguridad emocional y espiritual del paciente. Y el tema de enfocar el diseño de un sistema de gestión, no solamente del sistema como tal, sino también inclusive, yo he visto también algunos casos, estuvimos en un congreso virtual también iberoamericano de la aplicación del design thinking en salud. O sea, esto de sentar focus group a pacientes y decirles, bueno, a ver, yo trabajo en un hospital oncológico y preguntarles, bueno, mientras usted se hace la quimio, ¿qué quisiera dejar de pensar? No ver esa pared ahí blanca, sin vida, no sé, ¿no? Algo, sentirse atrapado, sino tal vez que esa seguridad que sientan también clave en su espíritu, ¿no? Llegue al espíritu, al alma, a ese sentimiento emocional durante el tratamiento. ¿Qué tal vamos en eso en Argentina? Yo sé que es mucha plata, creo que para nosotros los latinoamericanos todavía sigue siendo muy lejos, pero ¿cómo estamos por ahí? Mira, yo creo que primero, antes de llegar a ese punto, me parece que por lo menos lo que pasa en nuestro país, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar al paciente y saber que el paciente es persona aparte de paciente, ¿no? Y por eso me gusta mucho lo que me acabas de decir. O sea, en realidad, y eso también está definido dentro de los estándares de calidad, que es lo que se llama la voz del paciente. Y muchas veces uno piensa en que a lo único que le interesa al paciente que va a una institución es, bueno, si va por tal dolencia, a salir con el problema solucionado y listo. Pero en realidad hay toda una etapa, hay una etapa de seguimiento inclusive sobre ese paciente, y está bueno también escuchar otras necesidades que no tengan que ver solamente con un buen diagnóstico o un buen tratamiento, ¿no? Sino es qué siente en el intermedio. Doy el típico ejemplo de
de una sala de espera abarrotada donde hay un montón de pacientes. Bueno, en nuestro país hay muchos hospitales públicos donde concurre mucha gente y de repente uno ve cómo están todos esperando para una extracción o para que lo admitan, y uno dice, ¿y qué siente el paciente en ese lugar? Pero bueno, por otro lado, uno ve los recursos que tiene y dice, bueno, pero ¿cómo hago para llegar a ese intermedio? Pero me parece que desde un sistema de gestión de calidad es importante obligar ese enfoque, ¿no? A escuchar al paciente. Quizás al deslizarle una encuesta o deslizarle simplemente un lugar donde el paciente escriba lo que tenga para decir. Hay miles de ejemplos que se han sacado un montón, se han implementado un montón de mejoras solamente por un comentario de un paciente, ¿no? Que decía, me acuerdo una puntual que era, vengo con mi hijo y mientras estoy esperando, mi hijo tiene que esperar 2 horas acá hasta que a mí me atienden, y por ahí la idea era, bueno, pongamos un lugar de juegos en la sala de espera para que los chicos puedan estar ahí también, y eso también genera una satisfacción en el paciente. Sé que a veces suena muy utópico porque las realidades que tenemos, por lo menos en nuestro continente, en realidad, hacen difícil poder llevar adelante eso, ¿sí? Pero creo que estaría bueno el ejercicio de pensarlo, de escuchar, de ver qué se puede hacer. Y quizás alguna idea no sea la mejor, se pueda implementar en ese aspecto. Y la verdad es que, bueno, interesante también lo que me contás y en los proyectos que has participado. La verdad que me parece muy, muy interesante. Sí, chévere, gracias. Claro, definitivamente el tema, esta metodología que tú mencionas de los pacientes trazadores, de hecho la Joint Commission utiliza justamente para evaluar a los hospitales, ¿no? Le cogen al paciente y le dicen, bueno, a ver, voy a ver cómo está este paciente, cómo fue tratado. Y el otro tema que lo tratamos hace unos días, que concuerda con esto, es el uso de las evaluaciones económicas en salud, ¿no? Para tomar estas decisiones organizacionales de, como tú bien dices, al final, realmente para los tomadores de decisiones muchas veces se reduce a costos. ¿Cómo yo equilibro este tema de calidad versus costos, ¿no? El paso, el sistema de gestión de costos de la calidad, que es una experiencia media complicada. Creo que, no sé si en tu experiencia, ¿cómo les ha ido a ustedes como organización el poder implementar un sistema de gestión de costos de la calidad, en donde ustedes ya pueden encontrar esa curva, ¿no es cierto?, ese equilibrio entre demasiada calidad muy caro, muy poca calidad muy barato, pero con ese riesgo? Entonces, ¿han podido lograr eso? ¿Qué experiencia tienen en esto? Mira, me ha tocado estar en lugares donde el recurso económico no era un impedimento. Obviamente en mi país esos son los lugares privados, ¿sí? Y también, bueno, me ha tocado estar en lugares donde realmente uno tiene que hacer justamente este costo. No significa que en el lugar privado no miren los costos, sino lo que significa es que la posibilidad está. Que a veces uno en el lugar donde está dice, bueno, pero si no tenemos recursos, ¿para qué pensarlo si no lo voy a poder llevar adelante? ¿No? Yo creo que eso es lo que muchas veces nos pasa en nuestras cabezas. Me parece que es importante en esto que les mostraba de la matriz de riesgos, ¿sí? de poder ver todas las actividades del laboratorio y poder diseñar una matriz de cosas por hacer, ¿no? de acciones por mejorar. Entonces, de repente vos haces un buen análisis de riesgo y quizás se te ocurren 100 actividades, 100 cosas a mejorar, de las cuales esas 100, y vas a tener que descartar algunas porque no vas a tener recursos, pero quizás otras las podés implementar sin llevar ningún recurso. Uno a veces piensa, por ejemplo, en los controles analíticos, ¿no? Controles de calidad internos y externos en la parte del análisis per se, que hoy en día es un requisito sine qua non para asegurar que los resultados sean confiables. O sea, hoy si hay que reducir un costo en un laboratorio, no debería ser por ese lado, porque es lo que nos ha dado tanto éxito en tantos años, ¿sí? Pero cuando uno ve los puntos de control en otras etapas, como la preanalítica o la posanalítica, se da cuenta que ese costo en realidad no es para adquirir una maquinaria, ni tampoco es porque tenga que cambiar algo sustancialmente, sino es que quizás tenga que cambiar una cultura organizacional o tenga que implementar un plan de capacitación. Entonces, si uno puede mostrar, tengo 100 problemas, de los cuales 50 los puedo solucionar yo con lo que tenemos, o 70.
y solamente de esos 30% que restan me interesa este y este, que son los que realmente van a impactar en el paciente y donde vamos a tener que invertir dinero, se produce una reconversión de esa inversión, ¿no? O sea, se invierte en lo más importante y quizás se deja de invertir en lo que no sería tan importante en ese momento, ¿no? Eso pasa muchas veces también, por eso me gusta ese concepto que decís de revisión de costos. Estamos invirtiendo en el laboratorio. Bueno, ¿esto que estamos invirtiendo realmente está sirviendo? Me he encontrado en casos donde por ahí se invertía en un punto de control, que quizás era un punto de control que se podía solucionar. Me acuerdo uno que era un punto de control donde tenían 10 personas controlando las órdenes constantemente revisando las órdenes, y eso generaba un costo, porque eran 10 personas controlando, y controlando los informes también porque eran manuales, y de repente quizás la adquisición de un software era caro en un momento, pero a lo largo del tiempo aparecieron competencia en ese ámbito y se terminó logrando la contratación de un software que no era tan caro respecto a la cantidad de dinero que se podía pagar. Entonces es como, en cierto aspecto, siempre digo, tenemos que monitorear, tengamos pocos o muchos recursos, tenemos que tomarnos ese trabajo de pensar lo que estamos haciendo. Y bueno, y si no se puede, no se puede, pero por lo menos lo pensamos y quizás se nos ocurra alguna alternativa. Yo creo que esa técnica, en cierto aspecto, termina logrando el objetivo que es la mejora, por lo menos en los procesos críticos. Correcto. Bueno, Darío, me ha gustado muchísimo conversar contigo. Creo que los participantes han aprendido hoy bastante y les debe quedar muchas expectativas sobre cómo van avanzando en sus sistemas de gestión, sea lo que sea que podamos hacer acá, pues desde Latinoamérica tenemos que seguir adelante porque la calidad es uno de los únicos caminos que nos puede asegurar el éxito en las organizaciones de salud. Muchas gracias, Darío. De mi parte, quedo muy satisfecho. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a vos. Muchas gracias. De igual manera, doctor Darío Jacobsen, por esta ponencia y por ayudarnos a las personas que tal vez no estaban al inicio. Recorrimos una charla por problemas de salud de la doctora Stephanie Spin, quien será reubicada con su conferencia posiblemente para el día viernes. Y el doctor Darío Jacobsen adelantó su conferencia y también nos ha deleitado con estos temas de gran interés y el tiempo prestado para este congreso. Muchísimas gracias. Esperamos que pronto podamos hacer un congreso presencial y que nos pueda acompañar, a que nos visite y pueda sentir la calidez del Ecuador. Muchas gracias, John, muchas gracias, Carlos, y gracias por todo.